A principios de la década del 60 yo terminé la carrera de Filosofía y Letras, o sea, más o menos en el año, bueno, exactamente en el año 62. Y en la universidad me enteré que había plazas en la Biblioteca Nacional. Me gustaba más el trabajo de la biblioteca que el trabajo que yo hacía, que era de maestra en aquel momento. Y entonces fui a la biblioteca, me entrevistó la doctora María Teresa Freire de Andrade e inmediatamente, bueno, me aceptó. Y empecé a trabajar en la biblioteca exactamente el 1 de febrero del 62. O sea que han pasado 60 años. Allí empecé a trabajar a instancias de la doctora María Teresa Freire de Andrade en la indización de revistas del siglo XIX. De esa etapa pude publicar un volumen de índices del siglo XIX. También de esa etapa pude publicar el índice de la revista Bimestre Cubana. Pero pronto pasé a instancias de la dirección de la biblioteca, pronto pasé al departamento de colección cubana. En colección cubana estuve rodeada de un colectivo excepcional, puesto que nada menos ni nada más que trabajé con Cintio Vitier, con Fina García Marrús, con Octavio Smith. Tenía muy cerca el Liceo Diego, que trabajaba en juvenil, pero que nos visitaba constantemente. En fin, un equipo de trabajo magnífico, maravilloso, que me motivó y me procuró mucha información para poder desempeñarme en aquella época. Casi a los pocos años, o sea, a fines de la década del 60, el director Sidroc Ramos quiso que yo fuera jefa del departamento de colección cubana. Yo me sentí un poco inhibida, teniendo en cuenta que yo no era una persona muy extrovertida o nada extrovertida, pero bueno, tuve que aceptar. Ramos fue un director maravilloso y para mí esa etapa de colección cubana fue una etapa de aprendizaje y de servicio. A pesar de ser jefe, yo seguí trabajando internamente y pronto me enamoré de la bibliografía, o sea, del trabajo bibliográfico. Eso fue debido a que don Fernando Ortiz había vendido a la Biblioteca Nacional su colección. Y con María Lastallo, la jefa de selección en aquella época, fui con ella a buscar la colección de don Fernando cuando don Fernando muere. Y parte de la papelería de don Fernando pasó a la Biblioteca Nacional. Esa papelería fue ubicada precisamente en el departamento de colección cubana que yo dirigía. Y ante la papelería de don Fernando me sentí, no sé, aquella papelería me provocó la necesidad de poderla organizar. Pero al organizarla me inspiré un tanto en don Domingo Figueroa Caneda, que había sido el primer director de la Biblioteca Nacional y que había publicado en la revista de la biblioteca, que también él fundó, había publicado biobibliografías, o sea, vida y obra de determinadas personas, claro, con la base de la bibliotecología, ¿no? Porque ese tipo de trabajo consiste en una trayectoria vital, no contextual, sino vital, y la descripción de la obra de la persona, o sea, la sistematización de la obra de esa persona y la indización correspondiente para poder recuperar los datos específicos y los datos generales de la obra de don Fernando. Él fue realmente un hombre de una fecunda existencia, de una inmensa erudición, luchador incansable contra el delito del racismo. Fue un hombre realmente excepcional. Pero el trabajo biobibliográfico con una figura como la de don Fernando me hizo seguir en esa línea de trabajo y me gustó muchísimo ese tipo de trabajo. Por ello es que después pude compilar a Ramiro Guerra, María Villar Buceta, Lolo de la Torriente. Bueno, he podido compilar biobibliografía de grandes figuras de la cultura cubana, pero muy especialmente
compilé la obra de Alejo Carpentier, porque a partir del año 72 yo le escribí a Alejo a la Embajada de Cuba en Francia, y él proponiéndole hacerle su biobibliografía, y él inmediatamente me contestó. A partir de ese momento, él todos los veranos, cuando venía de vacaciones a Cuba, porque él era ministro consejero de la Embajada de Cuba en Francia, pues siempre iba a la biblioteca y me llevaba sus libros en español y en, bueno, más de 20 idiomas, porque Alejo ha publicado en más de 20 idiomas. Me apasiona la bibliografía porque la bibliografía es escuela de orden. Y a mí me interesa mucho la organización, me gusta mucho, tengo mucho sentido de la organización. Y me apasiona la búsqueda de información acerca de esas grandes figuras de la cultura que han aportado tanto a Cuba y que son realmente orgullo de Cuba. Yo tuve épocas en que llegaba a la biblioteca a las 6 de la mañana y me iba a las 5 de la tarde. Pero no obstante, siempre fui jefe. El por qué no sé, porque no creo que yo tenga condiciones ejecutivas para ser jefe. No obstante, fui jefe de colección cubana, fui jefe 20 años del Departamento de Bibliografía Cubana y hoy en día soy jefe de investigaciones. Pero entre jefaturas, repertorios bibliográficos, estudios bibliográficos críticos que, como te dije, he publicado en la revista de la Biblioteca Nacional, asesorías y servicios, pues he compartido mi tiempo. Yo me he entregado plenamente y completamente a la Biblioteca Nacional. La bibliotecología es el camino para poder desentrañar un tanto todo lo que el hombre ha creado. Las bibliotecas son caminos de conocimiento. Los bibliotecarios somos modestos porque sabemos que no sabemos nada. Yo me acuerdo que una vez la doctora Freire nos dijo, cuando se abre, la biblioteca tiene 16 pisos y están llenos. Bueno, se fueron llenando con la revolución, pero se llenaron. Y ella nos decía, cuando se abra un piso de la puerta del elevador y ustedes entren en el piso, díganme que han leído. Y no hemos leído nada. O sea, la bibliotecología es el camino al conocimiento del químico, del físico, del astronauta, del humanista, en fin, es el camino al conocimiento.